Debo decir que hoy siento una inmensa alegría por dos motivos que son importantes para mí. El primero, encontrarme en una de las iglesias más bellas de Caracas, que gracias a la tenacidad, al ingenio y al trabajo profundo y tesonero de su párroco, ha llevado a su máximo esplendor este espacio que está para ser disfrutado, para encontrarnos con el Señor y sobre todo con este santo venezolano, José Gregorio Hernández, hoy reconocido por fin por la Iglesia como uno de los grandes santos venezolanos. Y tengo a mi lado la segunda razón que me llena de profunda alegría, y es que mi gran hermano y amigo en el sacerdocio, el padre Gerardino Barrachini, párroco de la parroquia La Candelaria, pero también rector del santuario de San José Gregorio Hernández, a los pies de los restos mortales de nuestro querido santo venezolano, hoy sentimos la alegría de este maravilloso encuentro. Padre Gerardino, qué bueno reencontrarnos muchas veces a través de este incansable trabajo que tú llevas en tu campo, en este proceso de beatificación, de canonización de una gran multitud de hombres y mujeres que pocas veces han sido conocidos y que gracias a tu trabajo, a tu capacidad y sobre todo a ese gran equipo que te ha acompañado, hoy nosotros en la Iglesia venezolana reconocemos como santo a la Madre Carmen Rendiles y al doctor José Gregorio Hernández. Cuéntanos un poco, ¿estamos en dónde? Esta iglesia, ¿cuándo fue fundada? Un poco su historia y luego vayamos a hablar un poco del santo que hoy estaremos comentando. Bien, bueno, agradecido por estar aquí contigo, Padre. Y bueno, estamos en un templo histórico, un templo que comenzó la construcción de este templo en el año 1704 por petición de la primera inmigración que vino de las Islas Canarias, de Tenerife, a finales del 1600, ¿no? Y se establecieron en esta parte de la ciudad que para la época era considerada fuera de los muros de la ciudad. Es decir, no estaba en lo que era el cuadrilátero colonial, vamos a decirlo de esta manera, donde estaban los que contaban, ¿no? Que eran los principales, los mantuanos y todo esto, ¿no? En 4 años, en 1708, la iglesia está ya terminada. ¿Okay? ¡Qué belleza! Claro, estamos hablando que los que se establecieron en este lugar era la llamada burguesía mercantil de la época. No eran nobles, no eran personas que venían de unas familias acomodadas, sino que a partir de, digamos, eran zapateros, albañiles, eran ebanistas, eran orfebres. A través de su trabajo manual obtuvieron un cierto nivel económico alto, ¿no? Y es por eso que la Candelaria en 4 años ya está totalmente lista, ¿no? Y este templo, en todo el siglo XVIII, trajo, por ejemplo, algunos elementos de orfebrería del virreinato de la Nueva España, sobre todo la platería existente en esta parroquia, y la imagen de la Candelaria, que era una imagen de bulto, de factura, del mismo que hizo la Virgen de la Candelaria en Tenerife. ¡Ah, ¿Okay? qué maravilla! Esa Virgen de bulto fue la Virgen que en 1812, con el terremoto, cae del retablo mayor y se pierde, digamos, la pista. Y vamos a conseguir nuevamente la pista de esta imagen en una colección privada en Canarias. Y recientemente, el año pasado, logramos ubicarla en una colección privada en Caracas. Estamos tratando de ver cómo hacemos que sería la pieza original. Que no era imagen, era una imagen. Bueno, ya saben, si nos están viendo, es una gran oportunidad para que tengamos la posibilidad de tener a la Virgen de la Candelaria de vuelta en esta parroquia. El párroco reclama esa autoría porque además lo que es de la iglesia no puede salir fácilmente de la iglesia. Qué maravilloso mensaje. Sí, no, y bueno, el retablo
que es una obra bonita, una obra maestra. Es de autor ignoto, es de la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que se puede llegar a deducir es que este retablo mayor era obra de los discípulos de los grandes maestros ebanistas que trabajaron en el centro, ¿no? Por lo tanto, hay algunos errores de tipo volumétrico que Gasparini lo hace ver en los textos que Claro, en sus publicaciones. En las publicaciones, pero que por supuesto el ojo normal no puede llegar a ver estas imperfecciones volumétricas que tienen que ver mucho con el ahorro de material. ¿Okay? Estamos hablando que un Gutiérrez, como por ejemplo uno de los grandes maestros ebanistas que vivió en Candelaria, murió acá y está enterrado aquí en Candelaria porque él era miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de aquí de la Candelaria, evidentemente no cobraban lo mismo que podían cobrar los grandes maestros que trabajaron en los templos del cuadrilátero colonial caraqueño. El templo a partir de 1812 comienza a sufrir los embates del terremoto de 1812. Por ejemplo, toda esta parte que vemos acá se cae junto con la torre del campanario, que era de 3 pisos originalmente, y tenemos que esperar hasta 1870-80, cuando el general Antonio Guzmán Blanco se da la tarea de reconstruir todos los templos que en el centro histórico se habían derribado por el terremoto, y es por eso que la mayoría de los templos coloniales caraqueños en el centro de Caracas tienen un estilo neoclásico, porque es el estilo en el cual se reconstruye. Uno ve hoy por lo menos la fachada de Altagracia, la fachada de Catedral. Y además el estilo del general, del ilustrísimo americano, ¿no? Entonces todo lo que fue el pavimento se cambia en 1910 con mármol traído mármol de Carrara italiano, las lámparas también de 1910. En 1940 se quitan los retablos laterales, que es un gran crimen, ¿verdad? Yo siempre lo digo. El gran crimen de haber quitado los retablos coloniales de acá y se colocaron estos altares de mármol que, bueno, ya son patrimonio, pero hubiese sido más bonito que hubiésemos mantenido. Por lo menos este retablo es un retablo que el libro de gobierno nos dice que fue una donación que vino de alguna iglesia. Yo me imagino de estas iglesias que yo no sé si de repente podríamos decir que viene del antiguo convento de los dominicos, cuando después de 1812, por orden presidencial, se derriba todo el convento y muchas de las obras de arte vienen a parar a las iglesias del centro de Caracas, ¿no? No dice el origen de dónde viene el retablo, pero el retablo no era original de acá. Y bueno, y después todos los cambios que hubo, la ornamentación propia del maestro Herrera Toro, atribuido a Herrera Toro, la ornamentación que podemos ver acá en los arcos que quedaron como testigos, y que toda la iglesia del siglo XIX está decorada de esa manera. Que son muy similares al altar mayor de la Catedral de Caracas. De la Catedral y de Altagracia. Que además han cometido el gravísimo error de echarle pintura y que ojalá pronto puedan ser rescatados para el embellecimiento. Yo lo felicito, padre, porque veo que todos estos espacios han sido acuciosamente restaurados para la mayor gloria de Dios. Ahora vamos al tema más importante del día de hoy, y después de escuchar estas campanas que preanuncian de manera espontánea nuestra llegada acá en este altar sagrado donde reposan los restos mortales del doctor José Gregorio Hernández, donde usted ha tenido un claro protagonismo siendo un sacerdote que además, en las palabras de un famoso cardenal, no hay en Venezuela un sacerdote mejor preparado que el padre Gerardino en llevar los procesos y las causas de beatificación o canonización. Quisiéramos preguntarte, ¿cuándo llega José Gregorio Hernández a la iglesia de la Candelaria? Y sobre todo, ¿cuál ha sido esa historia desde ese momento de su llegada hasta hoy,
siendo reconocido como santo? Bueno, fue trasladado en el año 1975 para la Candelaria por la idea de fomentar la recta devoción, además de que ya el espacio en el cementerio ya era pequeño para la cantidad de peregrinos, pero también sobre todo para fomentar la recta devoción. Y puedo decir que desde el año 75 hasta la fecha de la beatificación, yo puedo atestiguar la cantidad de peregrinos que todos los días venían a rezar delante de la tumba, depositaban sus flores y dejaban también su vela encendida. Yo fui vicario en el año 2007 al 2014, fui vicario acá, trabajaba en esa época en la Nunciatura Apostólica y debo decir que la devoción del pueblo era indiscutible. Ahora, en el año cuando sale la beatificación, la idea era que la frase subir a los altares fuese una realidad. Entonces, se escogió este altar, el retablo colonial, se hizo esta especie como de simbiosis con el nuevo altar, que es obra del arquitecto ítalo-venezolano, también de origen italiano. Entonces yo digo que también los hijos de los inmigrantes italianos tenemos que estar orgullosos, ¿no? Sin duda alguna. De lo que hemos hecho, ¿no? Y Gregory Bertullo, un gran arquitecto, su nombre viene porque es un milagro de José Gregorio Hernández en su mamá, en el primer hijo, que ella promete colocarle el nombre de Gregorio. Y bueno, Gregory tuvo esta idea que, bueno, de hecho el altar fue premio de la Bienal de Arquitectura Venezolana hace ya un año. Y bueno, aquí todo hay una lectura arquitectónica, simbólica del altar. Y ahora, en este nuevo altar del Beato, hemos visto, y la idea también del arquitecto era que lo que siempre estuvo, vamos a decirlo, oculto, ¿no? ¿Dónde está José Gregorio, no? Y la idea era colocar este receptáculo que tiene las reliquias del Beato para que la gente lo viera y que está como que suspendido en el tiempo, ¿no? Está suspendido en el aire y da una sensación de etéreo con el monograma de José Gregorio y la Virgen del Carmen, de la cual era muy devoto José Gregorio Hernández. Hemos visto, bueno, yo diría que quintuplicado, sextuplicado la presencia de peregrinos desde la beatificación. Y esto se debe seguramente a la atención que presta el santuario al recibir a los peregrinos, al ofrecer pues celebraciones litúrgicas y sobre todo a estar muy prestos para recibir a todas las personas que vienen a pagar promesas. Yo soy testigo de la pulcritud, de la limpieza, del orden, pero sobre todo del buen trato. Y esto es una llamada de atención especialmente a nuestras iglesias que suelen estar cerradas y que deben estar abiertas. Nosotros tenemos que generar mecanismos de seguridad a través de los organismos públicos y de seguridad que nos permitan que nuestros templos estén más tiempos abiertos para que la gente pueda verdaderamente recogerse espiritualmente. Los templos no pueden ni deben estar cerrados. Por tanto, yo te felicito porque esa acogida sin duda ha sido verdaderamente increíble. Me llama poderosamente la atención, Padre Gerardino, aquella caja que está ya justamente cuando ya ingresamos al altar mayor, especialmente del altar de José Gregorio Hernández. Y es la multitud de milagros, de exvotos. Los exvotos son esa medallita, el bracito, la piernita, el pulmón, el riñón, la cabeza. Bueno, hay de todo, ahí hay de todo, hasta medallas de ascensos militares, en fin, una cosa increíble. Es rara la familia que no tenga un encuentro, digamos, sobrenatural, espiritual con José Gregorio. Claro, nosotros quisimos colocar esta caja visible para que la gente viera, porque la gente cuando viene a pagar una promesa normalmente siempre pregunta, ¿dónde coloco el milagrito? Ahí lo coloca allí. Y nosotros hemos contabilizado en los últimos 30 años aquí en Candelaria más de 3 millones de exvotos. Allá arriba tenemos todavía sacos
Imagínate. Que si los colocáramos todos, la cajita ya quedaría Repleta. totalmente llena. Y entonces esto es expresión de la fama de milagros. Recuerda que el Santo Padre Francisco, de feliz memoria, canoniza a José Gregorio por un instituto jurídico llamado canonización equipolente o equivalente, en la cual viene desde el Papa Bonifacio VIII, desde el finales del 1600, y la va a perfeccionar el Papa Benedicto XIV también a finales del siglo XVIII. Y es que aquellos candidatos a los altares, ya sean para la beatificación o canonización, que ya el pueblo de Dios ha olfateado, ¿no? Como dice el Papa Francisco, el olfato que tiene el pueblo de Dios, pero que tiene que tener 3 requisitos. Y nosotros los teníamos todos, menos uno. Teníamos fama de santidad más allá de los límites de Venezuela. Impresionante. Se llegó a Kerala, a la India. A ti te ha tocado viajar a lo largo y lo ancho del mundo, y te has dado cuenta que hasta en la capilla más recóndita de cualquier parte del mundo hay una capilla de José Gregorio Hernández. Después, fama de milagro, evidentemente. Fama Ahí de lo tienes milagro. demostrado. Los archivos de la vicepostulación hablan por sí solos, carpetas y carpetas de presuntos milagros, de gracias. Y ahora el tercero era la devoción sostenida en el tiempo por más de 400 años. Imposible. Para nosotros imposible, somos una república joven, una iglesia joven, entonces tuvimos que hacer un ejercicio. Y digo imposible porque José Gregorio Hernández murió en 1919 y todavía no tiene sino 100 y algo de años. Ajá. Y resulta que al final hicimos un salto académico entre una interpretación de antropología cultural, sociología religiosa, y demostrar que más de 100 años en el corazón del pueblo se traducían a 400 años en la historia europea. Yo siempre he tenido la curiosidad. Cuando tú empezaste como canonista, experto en derecho canónico, porque además déjenme decirles algo, todo el mundo habla de José Gregorio, pero pocos conocen la vida y la historia de José Gregorio Hernández. Y este señor que está aquí no anda con cuentos. Este señor se dedicó a hacer un levantamiento profundo y serio para que la causa de beatificación y luego de canonización, que es el que lleva el día a día, la batalla al día a día, los informes, los procesos que son verdaderamente complicados, a veces nada sencillos en Roma, el poder lograr lo que tú con tu equipo pudieron lograr. De verdad que yo me quedo asombrado de lo que eso ha representado, porque definitivamente cuando uno llega a Roma, uno siente que las cosas a veces frente a otras realidades, pues como que no funcionan, en el sentido de pueden ser retardadas. Es que yo recuerdo en una tuya de esas astutas jugadas de quitar una carpeta y ponerla adelante para que tomaran en consideración a José Gregorio. Y recuerdo, sobre todo, y ahí es donde yo digo, este hombre, ¿cómo hace para que este proceso sea llevado a feliz término? Yo quisiera que tú nos contaras, porque me lo has contado en múltiples ocasiones en privado, y ya creo que esto ha salido a Vox Populi, y yo creo que vale la pena decirlo. Cuando el Papa está en el Hospital Gemelli de Roma, en un estado verdaderamente crítico, y uno de los hombres cercanos y grandes colaboradores de la Santa Sede llega con las carpeticas para su firma. Cuéntanos un poco esta experiencia. Estaba en Roma para estar presente durante la plenaria de cardenales, que era el 18 de febrero, que fue la fecha que nos dieron antes de Navidad, cuando fuimos a llevar el expediente definitivo con la doctora Correale. Y bueno, me acuerdo que yo el 15 de enero estaba yo hablando con el cardenal Parolin, lo había ido a visitar, y ya el Santo Padre estaba en el Gemelli, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos esperando con el 18, y el resultado fue unánimemente positivo, y se nos comenta en el dicasterio que hay que esperar que el Santo Padre vuelva
a Vaticano para poder entonces firmar ese expediente, ¿no? Los votos positivos de los cardenales. Y bueno, eso fue este año, justamente cuando sí, estaba este unas año semanas antes de morir. estaba previsto que el 20 el prefecto iba donde el Santo Padre a pedir la audiencia para la firma, y la publicación se iba a hacer el día 20 de febrero. Y bueno, en vista de que el Santo Padre estaba en el Gemelli, la salud del Santo Padre estaba muy frágil, bueno, dijimos, bueno, en algún momento hay que esperar. Y entonces aquí donde, como dices tú muy bien, entra el amor patrio de Monseñor Edgar Peña Parra, quien llama también al cardenal Parolin, otro cómplice de Venezuela, porque el cardenal Parolin ama profundamente a Venezuela, fue nuncio apostólico acá y pudo tocar con mano la fe de un pueblo, y llevaron el expediente para que el Santo Padre lo firmara. Y me decía Monseñor Peña Parra que el Santo Padre le había dicho: esto era una deuda con el pueblo de Venezuela. ¿Qué más? Qué emocionante, Pedirle ¿verdad? al Santo Padre, que estuvo hasta el último momento de su vida pendiente también del pueblo venezolano, y que no solamente nos dio la alegría aquel 25 de febrero cuando sale la publicación en el Observatore Romano, sino que después, un mes después, también tenemos la respuesta y la noticia positiva de que el presunto milagro atribuido a la Beata Madre Carmen era aprobado para la canonización. O sea, un mes después tuvimos la alegría de tener la noticia de 2 santos para Venezuela, y que era el regalo que el Santo Padre tenía para Venezuela antes de ir a la casa del Padre. Qué maravilloso. Y bueno, desde este sitio tan especial, pues todas nuestras oraciones para el pueblo venezolano, en especial para los enfermos, para los que se sienten en un momento de tribulación. Padre, encomiéndenos también en sus oraciones al pueblo venezolano, que ha sido muy noble. Y yo quería simplemente, para culminar este programa, invitarlos a 2 cosas importantes. La primera, no nos dejemos robar la devoción del doctor José Gregorio Hernández, porque los verdaderos protagonistas de todo este proceso insistente de su canonización no ha sido únicamente por el talento de algunos eclesiásticos, ha sido por el fervor del pueblo venezolano, del pueblo humilde, del pueblo a pie, del pueblo que siempre creyó verdaderamente en la santidad de José Gregorio Hernández. Por eso no nos perdamos de vista ni entremos en discusiones que no nos llevan absolutamente a nada, porque José Gregorio nos debe unir como pueblo. José Gregorio no nos puede desunir. José Gregorio es un signo de esperanza para un país que tiene un profundo respeto y una gran admiración por el pueblo venezolano. Por eso es que no nos dejemos embaucar, sobre todo en los últimos tiempos, de estos liderazgos que se han llevado, donde se piensan que una determinada persona llevó adelante su proceso de canonización o de beatificación, y vaya usted a saber. Yo creo que la devoción de José Gregorio nadie se la puede robar al pueblo venezolano. Y yo te digo hoy a ti, no permitas que nada ni nadie te robe esa devoción de nuestro querido santo, que hoy viene siendo reconocido. Y te invito pues a que participe en las misas. Padre, díganos un último mensaje para este país maravilloso, creyente en José Gregorio Hernández, y sobre todo invítenos a participar de la celebración eucarística. Retomando tus palabras, que tienen mucha verdad, yo creo que el gran triunfador del proceso de José Gregorio Hernández, el protagonista, fue el pueblo de Venezuela. Esta devoción de la gente sencilla y humilde es la que llevó a José Gregorio a los altares. Uno colaboró con, digamos, las capacidades que Dios le ha dado a uno para poner al servicio de la iglesia y de la sociedad venezolana, pero es el pueblo de Venezuela. Y ahora, como tú decías también, José Gregorio une, y aquel grito profético
de la ciudad de Caracas, aquel 29 de junio de 1919, José Gregorio Hernández es nuestro, hoy más que nunca es actual. Es actual, ¿por qué? Porque José Gregorio convoca tanto al blanco, al negro, al indígena, al mestizo, convoca al rico, al pobre, convoca al que es letrado, al que no es tan letrado, convoca al que lo piensa ideológicamente diverso a uno. En fin, José Gregorio Hernández es nuestro, es del corazón del pueblo, y aquí no hay, si hay en este momento alguna figura que une de verdad al pueblo venezolano en el terreno de la fe, en el terreno donde todos somos iguales, que es ser hijo de Dios, es San José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. Amén. Y bueno, hasta aquí este programa maravilloso. Gracias, Padre Gerardino. Renovemos nuestra fe y nuestro compromiso con la iglesia, y especialmente visitemos este espacio que con tanto cariño y con tanto esfuerzo y sacrificio nuestra comunidad eclesial ofrece para el disfrute y para el recogimiento espiritual de todas las personas que vienen a visitar a nuestro querido santo venezolano. Hasta una próxima ocasión y que Dios los bendiga.